Hola muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto y un placer poder continuar con las clases de comunicación y lenguaje con ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy importante como son los verbos, ¿verdad? Las palabras, en este caso de la gramática, los verbos son muy importantes y son aquellos que nos transmiten o nos indican la acción que están ejerciendo, en este caso el sujeto, ¿verdad? O el sustantivo. Así que demos inicio a nuestra clase. Los verbos, en este caso, es la parte de la oración o la categoría léxica, en este caso, que expresa existencia, acción, condición o estado del sujeto. El verbo en una oración es el núcleo del predicado también. Entonces, en este caso, vamos a explicar de que el verbo no solamente es la acción del sujeto o del sustantivo, sino que también es el núcleo dentro del predicado en la oración. El verbo está estructurado de la siguiente forma gramaticalmente. Está estructurado como en la parte sintáctica, morfológica y semántica. Cuando hablamos de la sintaxis, estamos hablando de lo que es la función que tiene el verbo en la oración. En este caso habla sobre que es el núcleo del predicado. Vamos a ver, Juan estudia mucho, dice el ejemplo. El verbo es estudiar, ¿verdad? En esta situación, pero estamos hablando de que es también el núcleo del predicado, el verbo. En la morfología, el verbo varía según el tiempo, el aspecto, el modo, la persona, el número, a través de cambios en las desinencias verbales. Eso quiere decir que, por ejemplo, dependiendo de la variación que tiene las desinencias, o sea, los complementos, con la raíz verbal va a ser la conjugación. Eso es la morfología. La semántica indica la acción o el proceso o estado que realiza o padece el sujeto de la oración. Entonces, en la semántica, bueno, encontramos que es la función que tiene el verbo para el sujeto. La función que se ejecuta en la oración. Verbos, raíz y desinencia. Todos sabemos qué es la raíz y la desinencia en una palabra, en este caso de los verbos. Por ejemplo, para obtener la desinencia suprimimos la raíz del verbo y lo que nos queda es la desinencia. Vamos a ver ejemplos. Verbo, por ejemplo, cantaba. Es infinitivo, cantar. Su raíz, cant, y la desinencia es aba. ¿Por qué se le conoce a los verbos como infinitivo? Normalmente, los verbos son infinitivos cuando terminan en ar, er, ir. Y el verbo cantaba termina en ar, su raíz es cant, que es la parte que no varía, y aba es la desinencia, que es lo que sí varía para ser conjugado. Puede decir cantar, cantaron, cantó, canté. Entonces todo este tipo de cambio, si nos damos cuenta, cant no varía. A eso se le conoce como raíz. Más sin embargo, la última parte es la que sí varía y se le conoce como desinencia. Modelos de la conjugación. Depende si el infinitivo terminado en ar, er, ir, las desinencias van a ser distintas. Por eso decimos que hay 3 modelos de conjugación. El verbo tiene 3 modelos de conjugación. La primera, segunda y tercera, podemos hacer de esa forma. Vamos a ver, la primera conjugación es el infinitivo terminar en ar. Por ejemplo, cantar, jugar, saltar. La segunda conjugación es el infinitivo en terminar en er. Por ejemplo, correr, comer. Y la tercera conjugación en infinitivo, que son las que terminan los verbos en ir. Sentir, vivir. Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, los verbos se les conoce, son palabras variables y a la vez son palabras infinitivas. ¿Por qué? Porque el verbo es infinito, lo podemos conjugar de muchas maneras. Y se forma en 3 modos. La primera conjugación infinitiva terminada en ar, la segunda conjugación infinitiva terminada en er y la tercera conjugación infinitiva terminada en ir. Según el número y la persona gramatical, vamos a ver. Según la persona, los verbos se conjugan, se clasifican en primera, segunda y tercera persona. Según el número, en singular y plural. Cuando habla de número es la cantidad, singular y plural.
Miremos la primera persona. Yo como. Estamos hablando de singular. Nosotros o nosotras comemos. Ya ahí hablamos del número en plural. Segunda persona. Tú comes. Tercera persona. Él o ella come. Entonces, ¿cuál es la primera persona? Yo. Segunda persona. Tú. Tercera persona. Él o ella. ¿Cuáles son los números singular y plural? De esa forma podemos conjugar el verbo a través de la persona y a través del número. El tiempo indica la acción y se realiza en pasado, presente y futuro. Pasado, hechos ya ocurridos, como por ejemplo, ella leía. Presente, hechos que están ocurriendo en el momento. Nosotros leemos. Y futuro, hechos que van a ocurrir o que ocurrirán. Él leerá. Muy bien, hasta el momento hemos aprendido que el verbo se conjuga de la forma infinitiva en tres modos, como es primera, segunda y tercera conjugación. La primera conjugación es ar, segunda conjugación er y tercera conjugación el modo ir. Infinitivo, modo infinitivo. También ya nos dimos cuenta que el verbo se puede conjugar de acuerdo al número y a la persona. De acuerdo a la persona en primera, segunda y tercera persona. Y de acuerdo al número en singular y plural. Y también tenemos que se puede conjugar por el tiempo en pasado, presente y futuro. Aquí nuevamente miramos lo que es el modo. Tenemos el indicativo que expresa hechos como reales. Leyó. Está indicando que leyó, algo que ya pasó. Imperativo, que expresa órdenes positivas en presente o en la segunda persona. Lee ese libro. Estamos hablando del tiempo presente. Y el modo subjuntivo, que expresa el futuro, que algo va a ocurrir que aún pensamos que puede pasar. Quizá lea ese libro. Solo que en este caso se le llama subjuntivo porque es una duda. Imperativo porque está dando como una orden. Y indicativo porque está indicando algo. Los verbos perfectos. El verbo se conoce también con verbos perfectos. Y el verbo perfecto son aquellos verbos que indican acciones acabados. El pretérito perfecto simple y verbos compuestos son perfectos. Vamos a ver el ejemplo. Ayer escribí una carta a mi amiga Lucía. Miren, un verbo es perfecto cuando esta acción termina. Ayer escribí una carta a mi amiga Lucía. Obviamente ahí está diciendo escribí, o sea, algo que ya pasó, algo que realizó, algo que culminó, una acción que se finalizó. Eso quiere decir un verbo perfecto. Verbo imperfecto indica una acción que no está acabada, o sea, una acción que no se termina de concluir. Ejemplo, él llamará mañana a su primo Carlos. Llamará, o sea que todavía no se ha terminado, no se ha realizado, no ha finalizado, por lo tanto es un verbo imperfecto. Y tenemos el verbo regular, son aquellos que mantienen su raíz en todas sus formas. Miren, tenemos el ejemplo nado o nadar. Si nos damos cuenta, la raíz nad se mantiene. Sí varía en su desinencia. Por ejemplo, solo termina nado en o y nadar en ar. Mantiene la raíz, pero cambia su desinencia, por lo tanto es un verbo regular porque mantiene su raíz. Y el verbo irregular es aquel que sí pierde la forma de la raíz. Y vamos a ver. Ejemplo, duermo o dormir. Miren, si nos damos cuenta, ya no decimos dormo, sino que decimos duermo y dormir. Obviamente, ahí entonces damos cuenta que la raíz no se mantiene y por lo tanto se convierte en un verbo irregular. Entonces, muchachos, espero que vamos comprendiendo que los verbos se conjugan de acuerdo al modo, en infinitivos. ¿Por qué? Porque son infinitos en tres tipos. En la primera conjugación ar, en la segunda conjugación er y la tercera conjugación ir. Son infinitos. También por tiempo en pasado, presente y futuro. También se conjuga por la persona en primera, segunda y tercera persona, como yo, primera, tú, segunda persona, y él o ella en tercera. Y también por el número en singular y plural.
encontramos verbos regulares y verbos irregulares. El verbo regular es el que mantiene la raíz. El verbo irregular es el que pierde y no mantiene su raíz. Y tenemos verbos perfectos, que son aquellos verbos que presentan una acción que finalizó. Y tenemos verbos imperfectos, que son aquellos verbos que son acciones que no tienen conclusión, o sea, no se han llevado a cabo todavía, que están inconclusas. Aquí, de una forma general, miramos que el verbo se conjuga por su persona, en primero y segunda y tercera, por su número en singular plural, en el tiempo, en presente, pasado y futuro, en el modo, en indicativo, subjuntivo, imperativo, y en conjugación en primera, como es ar, segunda, y tercera conjugación, ir. Muy bien, muchachos, espero que vayamos aprendiendo todo lo que es el verbo. Aquí está la tarea. Van a redactar las siguientes oraciones en su cuaderno. Redactan 3 oraciones donde conjugan el verbo amar con los 3 tiempos. O sea, van a hacer 3 oraciones donde tenga el verbo amar en pasado, en presente y futuro. 3 oraciones. 6 oraciones donde conjugan el verbo jugar. Solo que en este caso van con las 6 personas del pronombre personal. O sea, desde yo hasta ellos. Van a conjugar el verbo jugar. También van a redactar 3 oraciones gramaticales donde conjuguen el verbo correr con las 3 personas del pronombre primera, segunda y tercera, ¿verdad? En este caso de correr, en singular y en tiempo pasado. Entonces van a, por ejemplo, ¿cuáles son las tres personas? Yo, tú y él. Pero dice aquí, en singular. Sería en este caso, ¿verdad? Entonces ustedes van yo, tú y él o ella. Y van a colocarla en tiempo pasado. Van a redactar también 3 oraciones gramaticales donde conjuguen el verbo saltar a las 3 personas de los nombres, de los pronombres de primera, segunda y tercera en plural. Aquí estamos hablando de nosotros, ustedes y ellos o ellas. Y en tiempo futuro. Y por último van a realizar las actividades de la página 139, 140 y 141 del libro de comunicación y lenguaje en el libro. Entonces, muchachos, por favor enviar su trabajo el próximo miércoles 19 de agosto del 2020. Ha sido un gusto y un placer poder llevar a cabo esta clase sobre los verbos, que es muy importante aprender a conjugarlo y conocer la forma en que se puede llevar la conjugación de los verbos. Recuerden, a través de cada uno de ellos es muy importante tener nuestra comunicación. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.